haciendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Háblales, escuchen o dejen de escuchar. Está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30, y Ezequiel, capítulo 2, versos 1 al 8. Fue grabado en vivo en febrero de 1993 en la campaña de sanidad y liberación que se llevó a cabo en la Congregación Filadelfia de la ciudad de Oruro, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Gracias, Señor, por esta noche, como Iglesia de Cristo, todos reunidos en este lugar, te damos gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden abrir sus Biblias. Primeramente, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Capítulo 7, versos 24 al 30. La palabra del Señor dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo
Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. La mujer sirofenicia, griega de nación, tenía una hija con espíritu inmundo. Y va donde Jesús y le pide liberación demoníaca. Le pide que eche fuera al demonio de su hija. Pero Jesús le habla de pan de los hijos. El pan de los hijos para aquellos redimidos con la sangre del Cordero es la liberación demoníaca. Amén. La mujer le pidió liberación, que eche fuera el demonio. Y Jesús le contestó con el hecho de dar de comer pan de los hijos. El hecho de comer pan de los hijos de Dios implica limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Implica liberación de huestes espirituales de maldad. Implica liberación de principados, de potestades, de gobernadores del mundo de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Teniendo ese sencillo conocimiento de liberación, nos vamos a ir a Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 8. Ezequiel 2, versos 1 al 8. Un mensaje de Jesús de Nazaret, un mensaje del Señor a la iglesia, un mensaje del Señor a aquellos redimidos con la sangre del Cordero, y también un mensaje del Señor a aquellos que, escuchando el Evangelio, no hacen caso del Evangelio y se comportan en forma rebelde. Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 8 dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Yahvé, que traducido es: yo soy el que soy. Así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Tú formas parte de aquellos redimidos con la sangre. Y si has venido por primera vez en esta noche y nunca escuchaste antes un mensaje del Evangelio, también en esta noche tú puedes formar parte de la iglesia de Cristo si te arrepientes de tu rebeldía, de tu quebrantamiento de la palabra de Dios con tus hechos inicuos. El Dios Todopoderoso está hablando a la iglesia de Cristo. No me estoy refiriendo solamente a una denominación específica. Me estoy refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo, a todos aquellos redimidos con la sangre del Cordero, sin distinción de denominación. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, no a aquella específica que se puede reunir en un recinto hecho con manos humanas. Me estoy refiriendo a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que son la iglesia de Cristo y que pueden estar escuchando este mensaje en este lugar y a través de la grabación y a través de la radio en diferentes lugares. El Señor quiere que la iglesia se levante. El Señor quiere que todos los redimidos se levanten. Los redimidos están dormidos. Los redimidos estamos dormidos. Los redimidos estamos durmiendo. Los redimidos estamos echados en el piso. Los redimidos estamos perezosos. Los redimidos hemos dejado de caminar en el camino de Dios en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado. El Señor nos ha dado una gran comisión para estos últimos días, como está escrito en Mateo 24:14. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para su venida. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Y hoy en día se está predicando el evangelio en todo el mundo. En la China, en el África, en la India, en la ex-URSS, en Rusia y todas las ex-repúblicas soviéticas. Ahí se está predicando el evangelio. Y ustedes como iglesia de Cristo aquí en esta ciudad, iglesia de Cristo aquí en Bolivia, también tienen que responder al llamado del Señor de predicar este evangelio en el cual creemos. Amén. Aportando con nuestro granito de arena para testimonio a las naciones, no para que todas las naciones se conviertan, no para que toda la ciudad se convierta, sino para testimonio de ellos. La palabra nos habla que en medio de esta ciudad el Señor puede recoger un pueblo para su nombre. Y nosotros sabemos que aquellos que quieren escuchar el evangelio están con un corazón dispuesto, están con un corazón ávido de que alguien les hable la palabra. Pero no hay una iglesia que habla la palabra. Hay una iglesia temerosa, una iglesia perezosa, una iglesia que está dormida, una iglesia que no quiere hacer obra de evangelismo. Mas el Señor ahora, a través de este mensaje, te está hablando a tu vida, iglesia de Cristo. Te está hablando a ti que estás sentado en este lugar, a ti que escuchas este mensaje. El Señor te dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El Señor ya no quiere que tú estés perezoso. El Señor ya no quiere que tú estés dormido. El Señor quiere que de una vez por todas, en estos últimos días, antes de tu segunda venida, antes del arrebatamiento, tú te pongas. Amén. La palabra
nos habla en Efesios 6:15 que una parte de la armadura de Dios es calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y no solamente esa palabra presto quiere decir que estés dispuesto, que estés rápido. La palabra griega etoimasia, que su Reina Valera 60 traduce como apresto, también implica firmeza, también implica estar fundamentado. El Señor Jesús de Nazaret predicaba sin miedo. Jesús de Nazaret predicaba en el poder del Espíritu Santo, porque llevaba esos calzados del Evangelio de la paz. Y tú debes calzar esos calzados. Amén. Debes ponerte los calzados de Jesús. Amén. Con esos calzados de Jesús vas a poder predicar. Con esos calzados de Jesús vas a poder echar fuera demonios. Con esos calzados de Jesús vas a poder orar por los enfermos y estos se van a sanar. Con esos calzados del Evangelio de la paz vas a permitir que la gloria de Dios ilumine esta ciudad. Tú no puedes permanecer así. Tú debes ponerte de pie, porque el Señor en esta noche quiere hablar a tu vida. Amén. El Señor quiere hablar a tu vida. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Amén. Ahí está el Señor. El Señor no quiere perezosos. El Señor no quiere una iglesia perezosa. La iglesia perezosa que ha perdido todo discernimiento espiritual y ahora se preocupa del fútbol, de escuchar la radio. La iglesia perezosa que está metida en la televisión viendo las telenovelas. La iglesia perezosa que quiere estar en todo momento viendo películas con desnudos. La iglesia perezosa que siempre está en pos del pecado. El Señor quiere que de una vez por todas, iglesia de Cristo, te pongas sobre tus pies, porque el Señor quiere hablar contigo. El Señor quiere decirte que vivimos los últimos días. El Señor quiere decirte que las señales de los últimos días se están cumpliendo inexorablemente en estos últimos días. Y tú tienes que prepararte para tu encuentro con el Señor en las nubes, en el momento del arrebatamiento. Pero no solamente prepararte para el arrebatamiento, sino también tienes que estar predicando el Evangelio para que se cumpla la palabra de Mateo 24:14. Mateo 24:14, palabras de Jesús, y te vuelvo a repetir: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque estamos viviendo esa palabra profética. Jesús está viniendo, viene pronto, está a las puertas. Amén. Y hay muchas vidas que se van a quedar. ¿Por qué? Porque tú no les predicaste. Desconoces lo que crees, no hablas de lo que crees. Eres un cristiano temeroso, eres un cristiano perezoso, eres un cristiano que se avergüenza de Cristo Jesús. Y eso no debe ser, hermanos, eso no debe ser de ningún modo. El Señor quiere que hables, el Señor quiere que hables de Él, el Señor quiere que rescates vidas. Amén. Amén. La palabra nos dice que en el verso 2, Ezequiel cuenta: luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Muchos se sienten incapaces, muchos se sienten que no pueden hacer la obra. Muchos sienten que no pueden hacer que se convierta nadie. Muchos verdaderamente dicen que no tienen poder. La palabra en esta noche es para que tú recibas poder.
Amén. Amén. En Hechos 1:8 Jesús dijo: y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta parte última de la tierra, en este país olvidado de las naciones, también el Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida, para darte poder de Jesús de Nazaret ante todas las multitudes que te rodean. Amén. El Espíritu Santo va a poder afirmar tus pies. Va a poder afirmar tus pies verdaderamente. Ya no van a haber rodillas endebles que se están doblando, que apenas están caminando en el Señor. No, el Señor quiere que tú reconozcas la presencia poderosa en la tierra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha de llenar tu vida y te ha de fortalecer, te ha de afirmar los pies, y tú te vas a poder parar con esos calzados de Jesús y vas a poder testificar de ese Cristo de la gloria. ¡Aleluya! ¡Apláudele a Él! Obra sana. El Señor quiere afirmarte. Quiere afirmarte por su Espíritu Santo. Amén. Estando verdaderamente afirmado, puesto los calzados de Jesús, los calzados del Evangelio de la paz, vas a poder escuchar esa voz como estruendo de muchas aguas. Amén. La palabra nos dice que Ezequiel oyó al que le hablaba. En forma textual dice: y oí al que me hablaba. El Señor quiere llamarte. Muchos no reciben el llamado porque están perezosos, porque están todavía viviendo su vida en pecado, todavía siguen en el mundo, por eso no reciben el llamado y están esperando: no me llama, y siguen en su tibieza. No me llama y no se congregan. No me llama y de ningún modo oran. No me llama y en todo momento están desconociendo muchos aspectos de la palabra de Dios. Jesús dijo: los que son mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y tú eres oveja de Cristo. Tienes que acostumbrarte a escuchar esa voz interna de Cristo Jesús en tu interior. Es una voz interna que opera en la conciencia. Cuando haces algo malo, ahí el Señor, en lo más profundo de tu ser, te hace ver con una voz queda de que estás actuando mal. Esa es. Muchos esperan: una voz estentórea. No. Esa voz, como estruendo de muchas aguas, son aguas cristalinas. Es un remanso. Ese remanso, esa voz como remanso, te habla en tu conciencia. Amén. No te habla en tu mente, porque en tu mente siempre vas a justificarte: pero no es tan malo, no he hecho algo tan terrible, otros hacen cosas peores. El autojustificativo: yo no tengo la culpa, fue el de mi lado. La mente siempre se autojustifica, pero la conciencia, que es una función de tu espíritu, que está en lo más profundo de tu ser, ahí vas a poder verdaderamente escuchar la voz de Dios. Amén. Y ya la voz de Dios está empezándote a hablar, te está empezando a mostrar lo que Él quiere de tu vida. No es en la mente, sino algo en el interior, algo más profundo, donde mora en el Espíritu, donde vive el Espíritu Santo en tu interior. Allí en el Espíritu, allí en lo más profundo de tu ser, el Señor te está hablando, como dice en el verso 3: yo te envío a los hijos de Israel,
a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El Señor quiere que tú reconozcas el mensaje espiritual de este verso. En su día Ezequiel fue enviado a los hijos de Israel, pero en estos últimos días, siendo tú un Ezequiel, y recuerda que Ezequiel significa Dios fortalece, tú tienes que reconocer que el Señor te está enviando, no específicamente a los hijos de Israel, sino a aquellos que viven en esta ciudad, aquellos que viven en este país. El Señor te dice, yo te envío a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. En este lugar, así como está ocurriendo en todo el país y en toda la tierra, gran parte de la tierra, hay gentes que se están rebelando contra el Dios Todopoderoso en esta fiesta pagana que le llaman el carnaval. Carne a Baal. Ofrecen sacrificio a Belcebú, a Satanás, en otras palabras, con su carne, con el adulterio, con la inmundicia, con la lujuria, con la lascivia, con la idolatría, con las hechicerías, con las envidias, con las borracheras, con las orgías y tantas otras cosas. Son gentes que se están rebelando contra el Señor. Son gentes que están confundiendo lo que es el cristianismo puro con la adoración satánica vulgar y silvestre. El Señor te está enviando a esas gentes rebeldes que se rebelaron contra Él. Hay gentes rebeldes contra Dios en esta ciudad y el Señor te envía a ellas. El Señor te envía a esas gentes que en sus generaciones pasadas también se rebelaron contra el Señor y se siguen rebelando hasta este mismo día. El Señor quiere que tú les hables. El Señor quiere que tú les prediques. El Señor ya te alerta y te dice que te envía a hijos de rostro duro y de empedernido corazón. Son gente empedernida en su adulterio. Son gentes endurecidas por el pecado. Son gentes empedernidas en sus bailes demoníacos, que le dan el título de cultura, de folclore, de tradición, pero que atentan en el fondo contra la palabra de Dios por el pecado que hay en sus corazones. El Señor te manda a esas personas empedernidas en mantener esa tradición pagana que atenta contra la palabra del Señor. Gente empedernida que quiere seguir en su adulterio, gente empedernida que quiere estar emborrachándose siempre en las fiestas de carnaval, quiere dar rienda suelta a su carne, quiere dar rienda suelta a sus deseos carnales, a sus placeres sensuales. El Señor te está mandando a ellas. El Señor te está enviando a esas personas duras, de rostro duro, que tal vez te van a insultar, como cuando hablábamos en una entrevista que se hacía respecto de los folletos que habíamos traído de La Paz para poder mostrar a esta ciudad de lo que es el carnaval, de lo que es la adoración al sapo, que significa, en otras palabras, adoración a demonios. Lo que sucedió es que recibimos insultos. El Señor verdaderamente a través de esta palabra nos está mostrando que la iglesia de Cristo está siendo enviada a gentes rebeldes que se rebelaron contra Él, a gentes de rostro duro y de corazón empedernido. El Señor, gloria a Dios.
esto no te tiene que hacer retroceder. No, de ningún modo. Tú tienes que seguir hablando. Amén. La iglesia de Cristo tiene que seguir hablando. El Señor le habla a Ezequiel y le dice, así dirás y les dirás, así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Profeta significa vocero de Dios. Y la iglesia de Cristo es vocero de Dios. Amén. La iglesia de Cristo tiene que hablar. La iglesia de Cristo tiene que predicar. La iglesia de Cristo tiene que levantarse de esa pereza espiritual. Están transmitiendo programas deportivos en vez de transmitir palabra pura y verdadera para que esta ciudad sea conmovida por el poder del evangelio. Ahí está la tibieza. Ahí está la tibieza. Ahí está la pereza, ahí está la falta de discernimiento espiritual. Pero no, hermanos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Tú tienes que darte cuenta que si quieres ser verdaderamente parte de esa iglesia de Cristo profesante, tienes que llenarte de poder, tienes que pararte sobre tus pies y empezar a hablar al mundo entero, empezar con tu barrio, empezar con la ciudad y decirles, no son dioses los que son hechos por manos humanas. El Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a todos aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Todo ese es el segundo mandamiento. Éxodo 20, versos 4 al 6. Hay que enseñar a esta ciudad idólatra que no debe hacerse imagen ni escultura alguna. ¿Por qué? Porque el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios celoso que abomina esta costumbre, que abomina esta tradición de postrarse y de rendirles cultos con bailes, con paganismo, en el carnaval también. El Señor quiere que tú hables. El Señor quiere que les hagas conocer que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay pecados generacionales y es justamente este carnaval, es un pecado generacional. Se transmite de familia en familia, de familia en familia. Por eso el Señor dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pero hay que hablarles claramente de que hay pecados de generación en generación. Y el Señor lo sabe muy bien, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alguno que no conoce lo que es liberación podrá decirme, pero discúlpeme, esto es para el Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios no cambia. Lo que ahora ha sucedido es que el Dios Todopoderoso ha provisto la sangre del Cordero que nos rescata de la vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, heredada de nuestros antepasados. Esos pecados generacionales también pueden ser rotos con la sangre del Cordero. Hay que predicarles, hay que testificarles, hay que decirles que el Señor no puede ser representado por imagen alguna, por escultura alguna. Un ídolo no puede ser Dios, el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Hay que decirles que ahora es el tiempo que se arrepientan. Antes de que sobrevenga gran tribulación en sus vidas, gran tribulación terrible sobre la humanidad. El Señor ahora en este tiempo les está concediendo que se arrepientan. Está pasando por alto la ignorancia de postrarse ante los ídolos, ante las esculturas.
que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen pies y no andan. A ti te hablo. ¿Te has puesto a pensar en la escultura en la cual te postras? Está hecha de madera tal vez, o de estuco, o es de cemento, o es de yeso, o tal vez un herrero la ha forjado muy bien. Fíjate, los ojos siempre miran a un solo lugar. Las orejas están muy bien pintaditas y la boca también. La nariz la tiene un poquito torcida, pero le ha salido bien al escultor. El cabello tal vez es una peluca, o tal vez es el pelo de algún animal como el perro o como el chancho. Sus ojos, si no son pintados, tienen canicas con las que juegan tus hijos. ¿Sabes? El que la hizo es un orfebre, es un artífice, es un artesano. Vive de eso, vive de la religiosidad tuya para dar de comer a sus hijos. Y tú no sabes de qué modo los fabrican, tú no sabes de qué modo los hacen, de qué modo el sastre o la modista le ha cosido la vestimenta del estuco, de la escultura del ídolo ante el cual te postras. El Señor quiere que conozcas esto. El Señor quiere que sepas que tú, al ser idólatra, que tú, al participar de la idolatría y de los sacrificios a los ídolos, eres gente rebelde, que te rebelas contra el Dios del cielo y de la tierra. Y seguramente también podrás decir: es que mis padres me han enseñado así. El Señor lo sabe y te dice: ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Podrás enojarte, podrás romper este cassette, podrás llamar a la radio e insultar, podrás romper los folletos que se están repartiendo por miles en la ciudad. Pero debo decirte que el Señor conoce tu corazón. El Señor está mandando a la iglesia. El Señor nos está mandando ahora a predicarte la palabra, a predicarte el evangelio. Y así dice el Señor: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que la iglesia de Cristo estuvo como profeta entre ellos, estuvo como vocera de Dios entre ellos. Amén. Si la iglesia de Cristo, los creyentes, no hablan, ¿quién ha de hablar si el Señor ha dado la comisión? El Señor definitivamente quiere que hagas esta obra. Muchos temen, muchos tienen miedo. No, ¿qué va a pasar? Nos van a matar, nos van a perseguir, nos van a querer hacer daño, y por eso huyen. La mayoría de las denominaciones que forman parte de la iglesia de Cristo huyen en los días de carnaval y crean los famosos retiros espirituales. Pues no es el tiempo de hacer retiros espirituales en los días de carnaval. El Señor te está hablando en el verso 6. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Muchos van a poder hablar, muchos van a poder insultar, muchos van a querer hacer problema, pero el Señor te dice: no les temas. Amén. Ni les tengas miedo a sus palabras. Tenemos el ejemplo claro del apóstol Pablo. Tenemos el ejemplo claro de Pedro. Tenemos el ejemplo claro de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia valiente, era una iglesia que no temía, era una iglesia que no temía las palabras de los judíos y de los paganos que estaban a su alrededor. Y eso es lo que el Señor espera, es lo que el Señor espera de su iglesia pura, santa y sin mancha. El Señor quiere una iglesia valerosa, una iglesia valiente, que no tema, que no tenga miedo de las palabras. Amén. Amén. El Señor nos hace saber
que moviéndonos de esta forma, nos vamos a hallar entre zarzas y espinos. Eso es una realidad para aquel que quiere predicar la palabra como está, para aquel que quiere predicar el evangelio, para aquel que quiere hablar como Pablo, que decía: no son dioses los hechos por manos humanas, y lo perseguían y querían matarlo, toda una turba lo perseguía. Todos aquellos que quieren seguir ese ejemplo deben saber que no es fácil. No es fácil porque uno en esos momentos se halla entre zarzas y espinos. Amén. Espinos que lastiman, espinos que pinchan, zarzas que duelen. Amén. Zarzas que escarnecen. A Jesús lo escarnecieron con una corona de zarzas, con una corona de espinas, ¿verdad? Decían: salve, Rey de los judíos. Se van a mofar, te van a escarnecer, pero da la gloria a Dios por cuanto estás siendo participante de los padecimientos de Cristo. Jesús dijo: si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El siervo no es mayor que su Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que antes a mí me ha aborrecido. Amén. Moras, te hallas entre zarzas y espinos cuando formas parte de esa iglesia valiente. Y hay otro aspecto. El Señor te dice: moras con escorpiones. A Ezequiel le dijo: moras con escorpiones. Y Jesús aclaró ya en la dispensación para lo que iba a ser y lo que vivimos hoy, la dispensación del Espíritu, en Lucas 10:19, que los escorpiones son tipos de demonios. Y el Señor ha dado autoridad a la iglesia y le dijo: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Nosotros debemos reconocer que el mundo entero está bajo el maligno, y a la orden del maligno están demonios, demonios del tipo de los escorpiones. Amén. También tenemos nosotros que reconocer que tenemos lucha contra esos escorpiones. Amén. Ezequiel sabía que moraba, dice, con escorpiones. También la iglesia de Cristo no debe ignorar de que hay escorpiones que se mueven a nuestro alrededor. Espíritus inmundos que habitan en las regiones celestes, que quieren picarnos, que quieren hacernos daño, que quieren destruirnos. El Señor te quiere hacer conocer, iglesia de Cristo, iglesia redimida por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que aunque te halles entre zarzas y espinos, aunque vivas en un planeta, en la tierra, que está plagada de escorpiones, plagada de espíritus inmundos del tipo de escorpiones, el Señor quiere decirte que de ningún modo debes tener miedo. Por eso a Ezequiel le dice por segunda vez: no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. No temas delante de ellos. No tengas miedo de sus palabras. No tengas miedo de lo que el periodismo ha de decir. No tengas miedo de lo que la prensa ha de decir, lo que las juntas vecinales van a decir. No debes tener miedo de ello. La palabra nos dice que nosotros debemos tener temor reverente al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Amén. Que de ningún modo debes temer, porque tú eres un Ezequiel.
Ezequiel significa Dios fortalece. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tenemos el poder celestial. Tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Ese poder nos fortalece y nos va a permitir estar siempre de pie ante cualquier ataque del enemigo. Amén. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Amén. Amén. Esto ya a algunos les ha causado como que un poco de cosquilleo en el interior. No, hermano, no temas. Amén. No debes temer de sus palabras, porque son casa rebelde. Amén. Viene el juicio de Dios sobre aquellos que no quieren escuchar el Evangelio. Mas gózate cuando una vida se acerca a Cristo Jesús a través de tus palabras guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque la palabra nos dice de que hay fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente. Amén. El verso 7, el Señor te dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amén. Les hablarás. Es el mandamiento del Señor a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no puede estar maquillando el Evangelio. La iglesia de Cristo no puede estar entreteniendo con el Evangelio, no queriendo pisarle a nadie los pies. La iglesia de Cristo tiene que predicar la palabra. La iglesia de Cristo debe darse cuenta que Dios respalda al que predica su palabra como está escrita. El Señor quiere que tú les hables a ellos, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Amén. Para aquellos que dejen de escuchar, les servirá de testimonio. Por eso Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a las naciones. Para que no digan: nunca nadie nos habló nada, nunca nadie nos dijo nada. No, el Señor ahora quiere que predique la iglesia de Cristo el evangelio del reino por todo el mundo. Escuchen las personas o dejen de escuchar. Amén. El Señor quiere una iglesia viva. Amén. La iglesia valiente, esa iglesia que no tiene temor ni miedo, es la iglesia que va a permitir que la luz del evangelio, el avivamiento que se espera, salga de esta nación. Amén. El Señor te dice: les hablarás pues mis palabras. Amén. ¿Quiénes quieren hablar sus palabras? Levanta la mano. Levanta la mano, cierra tus ojos y dile: Señor, quiero hablar tus palabras, quiero predicar tu evangelio. Escuchen o dejen de escuchar. Señor amado, yo te pido que me ayudes, que me llenes de misericordia, para que no pierda la oportunidad de predicar, de testificar de tu amor, de tu obra preciosa que consumaste en la cruz del Calvario por los perdidos. Señor amado, desde este momento, enséñame a llorar, enséñame a gemir
por los perdidos, por los rebeldes que no quieren escuchar tu palabra. Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor ahora te habla y te dice: mas tú, Iglesia de Cristo, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. El Señor te está hablando, Iglesia de Cristo. El Señor te está hablando a ti, redimido. El Señor te está hablando a ti, rebelde, que no conoces a Cristo. El Señor quiere que oigas lo que Él te habla en este día. No quiere que seas rebelde como la casa rebelde. No quiere que seas rebelde a su mandamiento. Él dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Pero la iglesia perezosa no se ha levantado y está dedicada al fútbol, a la televisión y a las telenovelas. El Señor ahora quiere que, conociendo que vivimos los últimos días, la iglesia de Cristo no le sea rebelde, sino sea una iglesia santa, sin mancha ni arruga semejante, que predique el evangelio, que predique la palabra del Señor, para amonestar, para redarguir, para exhortar, para aconsejar, para enseñar en justicia, conforme a las palabras del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Esta palabra es para ti. Tú necesitas de poder, necesitas limpiarte, necesitas limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. El Señor quiere darte de comer el pan de los hijos. A Ezequiel el Señor le dijo: abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. El Señor quiere en esta noche llenarte de poder. El Señor quiere que muchos se pongan de pie. El Señor quiere llenarlos de su Espíritu Santo. El Señor quiere afirmar las rodillas endebles. El Señor quiere fortalecer las manos cansadas. El Señor quiere limpiarte de toda contaminación espiritual demoníaca que ha entrado en tu vida por tus obras de la carne. Porque en el pasado, lo más seguro, lo más probable, y el Espíritu Santo ya te está redarguyendo en tu interior, que tú ofreciste carne a Baal en los días de carnaval, con tu adulterio, con tu mentira, con tus envidias, con tus borracheras, con tu lascivia, con tu lujuria y con tantas cosas que dice la palabra. El Señor en esta noche te manda, el Señor en esta noche te aconseja y te dice: abre tu boca y come lo que yo te doy. Y ese alimento que Él te va a dar es ese mismo alimento que dio a la hija de la mujer sirofenicia, griega de nación. Ese alimento es el pan de los hijos. Amén. Es el pan de liberación, es el pan por el cual tú vas a poder ser libre de toda contaminación. Amén. El Señor ahora ha hablado a tu vida. Quiere que ahora, en esta noche, tú te pongas de pie. Pongámonos de pie. Es en el sentido físico, pero el sentido espiritual es más importante. Amén. Debo decirles que hoy he tenido una opresión terrible, una lucha terrible para poder estar en esta noche predicando. Una guerra espiritual, tinieblas, oscuridad, para poder entrar a la presencia del Señor. Mas creo que tiene el Señor un objetivo: el haber permitido que haya victoria y podamos estar en este lugar predicando su palabra. No tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de las tinieblas,
contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El Señor ha de hacer algo en tu vida en esta noche. Y solamente ahora tienes que disponer tu corazón, tienes que disponer tu vida para que el Señor entre en tu interior. Amén. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor ha de hacer. El Señor ama tu vida, quiere transformar tu vida. El Señor quiere renovarte. El Señor ya no quiere que estés viviendo en pereza. El Señor ya no quiere que estés durmiendo. El Señor quiere levantarte. Amén. 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 En este momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dios en Cristo Jesús quiere hablar a tu vida. Obra, Señor. Obra, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Tenga, Señor, misericordia de estas vidas. Tu iglesia, Señor, se ha dormido. Oh Dios del cielo, reclamamos, Señor, poder de lo alto para vencer. Poder de lo alto para permitir, Señor, que estas vidas sean enviadas a gente rebelde que se han rebelado contra ti. Señor amado, obra mi Dios, obra mi Señor. Aleluya. Aquellos que quieren en esta noche aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que nunca antes lo aceptaron como su Señor y Salvador, levanten la mano en el lugar donde están. Levanten la mano en el lugar donde están. No hablo a los creyentes, hablo a los que nunca antes conocieron al Señor, ni hicieron una oración de arrepentimiento en una congregación cristiana. Levanten la mano en el lugar donde están. Levanten la mano en el lugar donde están. Hay manos levantadas, allá arriba también. Bajen los de ahí arriba, y los que están allí en este lugar también pasen aquí delante. Pasen aquí delante. Pasen aquí delante. Aleluya. Gloria a Dios. Obra, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Rey. Escucha esta letra y agacha tu rostro y cierra tus ojos. ¿Qué será de ti cuando no escuches la voz de Dios? ¿Qué será de ti si sigues endureciéndote? ¿Qué será de ti si no obedeces la voz de Dios? Estarás en la iglesia, sí, pero no puedo decir que bien te va. ¿Qué será de ti si haces caso a los que hablan mal? ¿Qué será de ti
decir que bien te vas. No te vayas sin Cristo en esta noche. No te vayas sin Cristo en esta noche. El Señor quiere que te arrepientas, habiendo sido rebelde a su palabra, habiéndote contaminado con los ídolos, con las esculturas que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué será de ti si todavía no hay cambio en ti? ¿Qué será de ti? Su testimonio lo dice así. ¿Qué será de ti si todavía en el mundo estás? Estarás en la iglesia, sí, pero no puedo decir que bien te va. Alabamos, Señor. Pasa aquí delante. Tú que has venido por primera vez, pasa aquí delante. Jesús ama tu vida. ¿Qué será de ti cuando Jesús no venga por ti? ¿Qué será de ti? No obedeciste la voz de Dios. ¿Qué será de ti? Por más que llores, tarde será. Siempre lamentarás que tú no quisiste escuchar la voz de Dios. Siempre lamentarás que tú no quisiste escuchar la voz de nuestro Dios. Eterno, te damos gracias, Señor. Tú que has pasado aquí delante, cierra tus ojos y ora conmigo en voz alta, de todo corazón. Si repites por repetir esta oración, de nada te va a servir. Pero si oras de todo corazón, cerrando tus ojos, el Señor ha de entrar en tu vida, ha de limpiar tus pecados y vas a pasar a formar parte de la iglesia de Cristo redimida. Con la sangre del Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Ora conmigo en voz alta. Padre amado, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, me acerco a ti en espíritu y en verdad, reconociendo mi pecado contra tu palabra. Perdóname, Señor, por postrarme ante esculturas, ante ídolos que no pueden ver, ni oír, ni andar. Señor, perdóname por comer de lo sacrificado a los demonios,
a través de los ídolos. Perdóname, Señor, por haber participado con mi carne en carnaval. Señor, ayúdame, límpiame con la sangre de Jesús. Dios del cielo, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida. Reconozco, creo en mi corazón que Jesús es mi Señor. Creo en mi corazón que tú, Padre amado, lo levantaste de los muertos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Sigue hablando con el Señor con tus propias palabras. Habla con Él. Habla con Él. Cuéntale tus problemas. Cuéntale tus aflicciones. Jesús está escuchándote ahora. Y oí al que me hablaba. Dice la palabra. Obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra, mi Dios. Ahora hago un llamado a esas vidas, que quieren abrir su boca y comer lo que el Señor quiere darles en esta noche. El pan de los hijos. Pasa aquí delante. El Señor quiere hacer una obra en tu vida. Quiere darte de comer para que no haya más rodillas endebles. Quiere darte de comer para fortalecerte. Quiere darte comer de ese pan para que no temas. Quiere darte comer de este pan para que no tengas miedo. Quiere darte comer de este pan para descontaminarte, para limpiarte. Aproximémonos más hacia este lugar. Obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tú que acabas de conocer al Señor y has pasado a este lugar, debes congregarte en este lugar. Debes congregarte en este lugar. Este es tu lugar de reunión. Este es tu lugar en el cual tú vas a poder conocer más del Señor. Ahora, obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Pase más aquí delante. Aproxímense más aquí. Aproxímense más aquí. Aproxímense más aquí. Aproxímense más aquí. Obra, Sama. El Señor ahora quiere que abras tu boca. El Señor quiere que ahora abras tu boca y comas el pan de los hijos. Comas lo que Él te quiere dar. Hay campo, hay espacio todavía. Vengan, pasen, pasen. Hay varias vidas que están allí en los pasillos. Podemos aproximarnos un poco más. Aquí hay espacio, aquí hay espacio. Aproxímense más aquí delante. Obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor Santo, no queremos quitar la comunión con tu Espíritu, Señor. Oh Dios del cielo, Señor Santo, en esta campaña de liberación, Señor, liberta, Dios mío.
Liberta, Señor. Liberta, Padre, a estas vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hazlo por misericordia, Señor. Tú eres el que haces la obra y somos simples espectadores, Señor, de tus maravillas. Oh Dios del cielo, clamamos, Señor, que tu Espíritu se siga moviendo. Ora, Señor. Ora, Padre. Ora conmigo. Obra sama obra y Diosnita. Hermano, que has pasado aquí delante, todos los que están reunidos en este lugar van a orar conmigo. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, en esta noche quiero abrir mi boca para comer el pan de tus hijos. Señor, quiero ser libertado de todo espíritu inmundo del diablo que atormenta mi vida. Señor santo, que tu espíritu me redarguya de mis pecados. Señor, redargúyeme de mi idolatría, de las barbaridades que he hecho en carnaval, en mi vida pasada. Señor, quiero crucificar mi carne en la cruz del Calvario y despojar de esta manera a los principados y potestades y exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, muéstrame, Señor, mis pecados para que te los confiese, pidiéndote perdón. Habla con Él ahora, con tus propias palabras. Van a venir esos pensamientos. Todo lo que hiciste, Señor, perdóname por esto. Perdóname por este otro. Perdóname por mi fornicación. Perdóname por mi adulterio. Perdóname por bailar de diablo para el diablo, Señor. Perdóname por bailar de diableza, Señor, para el diablo, Señor. Perdóname. Perdóname. Pide perdón al Señor. Pide perdón al Señor por postrarte ante ídolos, por comer de lo sacrificado a los ídolos. Pide perdón por tus borracheras, por tu lujuria, por tu lascivia, por tus adulterios. Pide perdón al Señor. Pide perdón al Señor. Obra, sama, obra. Obra, mi Señor amado. En el nombre de Jesús. Obra, obra, ibra, sama. Obra, Señor amado. Obra, Rey. Pide perdón al Señor. De ese modo se sueltan ahora las cargas de opresión. Los espíritus no tienen de dónde agarrarse y la liberación es más fácil. Pide perdón, que no se te olvide nada. Que no se te olvide nada, nada, nada del paganismo que viviste. Nada de la idolatría. Nada, nada, nada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no se te olvide nada. 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 En el nombre de Jesús. Pídele perdón.
Deja de ser un simple espectador. Cierra tus ojos y ora al Señor. Ora, obra, Padre, en el nombre de Jesús. Pide perdón, que no se te olvide nada. Va a facilitar tu liberación. Ha de facilitar tu liberación. Que no haya ningún pecado que no sea confesado. Que no haya ningún pecado que no pase por la cruz en esta noche. El Señor ha de limpiar tu vida. Él te lo promete. Vas a ser libre. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, Señor Santo, glorifícate, Padre. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Pide perdón. Eso que te pone en el pensamiento, ahí, pide perdón. Que no se te olvide. No lo pases de largo, por más feo, horrible, horroroso, abominable que sea, que salga de tu boca. Pídele perdón. No quitemos comunión a las vidas que están orando. Obra, Sama, obra, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ora conmigo. Padre eterno, Padre santo, te he entregado mi vida. He abierto mi boca para comer de tu pan, del pan de los hijos. Yo tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Lo ato y lo echo fuera. Sal ahora, sal de mi vida, sal ahora, en el nombre de Jesús. Tú que entraste por mis pecados de idolatría, te ato. Sal ahora, en el nombre de Jesús. Sal ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Salen ahora. Aspira el Espíritu Santo y exhala toda hueste espiritual demoníaca. Salen ahora, en el nombre de Jesús. Salen ahora. Fuera ahora. Salen ahora, en el nombre de Jesús. Salen ahora, en el nombre de Jesús. Salen, ninguno se queda. Fuera ahora. Salen ahora. Los atamos, los echamos fuera. Salen ahora en el nombre de Jesús. Salen ahora en el nombre de Jesús. Salen ahora. Sal de ella. Sale en el nombre de Jesús. Salen ahora. Váyanse ahora, espíritus, se van. En el nombre de Jesús. Todos los que entraron con contaminación, todos los que entraron a través de carne a Baal, de lo sacrificado a los ídolos, los ato ahora. Salen fuera. En el nombre de Jesús ahora. Salen ahora en el nombre de Jesús. Ninguno se queda. Aspira el Espíritu Santo. Aspira profundamente el Espíritu Santo y exhala en el nombre de Jesús. Aspira profundamente y exhala varias veces, por varios minutos. No pares hasta que se te diga. Sale ahora en el nombre de Jesús. Salen ahora. Fuera ahora. Salen ahora en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van en el nombre de Jesús.
Se van en el nombre de Jesús. Se van ahí, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Se van, se van. Ninguno se queda. Ninguno se queda. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se van en el nombre de Jesús. La palabra dice que cuando se predica el evangelio, los espíritus inmundos salen dando grandes voces. La palabra nos habla claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 5 al 7, esto para las personas inconversas, esto para la prensa que está en este lugar. Ahí la palabra dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Ahora se van en el nombre de Jesús. Ahora se van. Todos se van en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Obra, mi Dios. Obra, Señor amado. Obra, Señor eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atamos toda obra de las tinieblas. Fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, sama. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra, salen ahora, salen ahora, fuera ahora, salen ahora en el nombre de Jesús. Ninguno se quede en esta noche. Todos los espíritus se van, espíritus inmundos. Váyanse ahora en el nombre de Jesús. Váyanse ahora en el nombre de Jesús. Váyanse ahora. Atamos todo espíritu de las tinieblas. Fuera. Sal de él ahora en el nombre de Jesús. Sal ahora. En el nombre de Jesús. Obra sana. Salen ahora en el nombre de Jesús. Salen ahora en el nombre de Jesús. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad
todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. No para que toda la ciudad se convierta, sino para testimonio de ellos. La palabra nos habla que en medio de esta ciudad el Señor puede recoger un pueblo para su nombre. Y nosotros sabemos que aquellos que quieren escuchar el Evangelio están con un corazón dispuesto, están con un corazón ávido de que alguien les hable la palabra. Pero no hay una iglesia que habla la palabra, hay una iglesia temerosa, una iglesia perezosa, una iglesia que está dormida, una iglesia que no quiere hacer obra de evangelismo. Mas el Señor ahora, a través de este mensaje, te está hablando a tu vida, iglesia de Cristo. Te está hablando a ti que estás sentado en este lugar, a ti que escuchas este mensaje. El Señor te dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El Señor ya no quiere que tú estés perezoso. El Señor ya no quiere que tú estés dormido. El Señor quiere que de una vez por todas, en estos últimos días, antes de tu segunda venida, antes del arrebatamiento, tú te pongas. Amén. La palabra nos habla en Efesios 6:15 que una parte de la armadura de Dios es calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y no solamente esa palabra presto quiere decir que estés dispuesto, que estés rápido. La palabra griega etoimasia, que su Reina Valera 60 traduce como apresto, también implica firmeza, también implica estar fundamentado. El Señor Jesús de Nazaret predicaba sin miedo. Jesús de Nazaret predicaba en el poder del Espíritu Santo, porque llevaba esos calzados del Evangelio de la paz. Y tú debes calzar esos calzados. Amén. Debes ponerte los calzados de Jesús. Amén.
Con esos calzados de Jesús vas a poder predicar. Con esos calzados de Jesús vas a poder echar fuera demonios. Con esos calzados de Jesús vas a poder orar por los enfermos y estos se van a sanar. Con esos calzados del Evangelio de la paz vas a permitir que la gloria de Dios ilumine esta ciudad. Tú no puedes permanecer así. Tú debes ponerte de pie, porque el Señor en esta noche quiere hablar a tu vida. Amén. El Señor quiere hablar a tu vida. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Amén. Ahí está el Señor. El Señor no quiere perezosos. El Señor no quiere una iglesia perezosa. La iglesia perezosa que ha perdido todo discernimiento espiritual y ahora se preocupa del fútbol, de escuchar la radio. La iglesia perezosa que está metida en la televisión viendo las telenovelas. La iglesia perezosa que quiere estar en acción demoníaca. Le pide que eche fuera al demonio de su hija. Pero Jesús le habla de pan de los hijos. El pan de los hijos para aquellos redimidos con la sangre del Cordero es la liberación demoníaca. Amén. La mujer le pidió liberación, que eche fuera el demonio. Y Jesús le contestó con el hecho de dar de comer pan de los hijos. El hecho de comer pan de los hijos de Dios implica limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Implica liberación de huestes espirituales de maldad. Implica liberación de principados, de potestades, de gobernadores del mundo de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Teniendo ese sencillo conocimiento de liberación, nos vamos a ir a Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 8. Ezequiel 2, versos 1 al 8. Un mensaje de Jesús de Nazaret, un mensaje del Señor a la iglesia, un mensaje del Señor a aquellos redimidos con la sangre del Cordero, y también un mensaje del Señor a aquellos que escuchando el Evangelio no hacen caso del Evangelio y se comportan en forma rebelde. Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 8 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Yahvé, que traducido es yo soy el que soy. Así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras. Para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula: háblales,
escuchen o dejen de escuchar. Está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30, y Ezequiel, capítulo 2, versos 1 al 8. Fue grabado en vivo en febrero de 1993 en la campaña de sanidad y liberación que se llevó a cabo en la Congregación Filadelfia de la ciudad de Oruro, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Gracias, Señor, por esta noche. Como Iglesia de Cristo, todos reunidos en este lugar, te damos gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden abrir sus Biblias. Primeramente, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Capítulo 7, versos 24 al 30. La palabra del Señor dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. La mujer sirofenicia, griega de nación, tenía una hija con espíritu inmundo. Y va donde Jesús y le pide libertad. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él segunda vez nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla
ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare. Ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Tú formas parte de aquellos redimidos con la sangre. Y si has venido por primera vez en esta noche y nunca escuchaste antes un mensaje del Evangelio, también en esta noche tú puedes formar parte de la iglesia de Cristo. Si te arrepientes de tu rebeldía, de tu quebrantamiento de la palabra de Dios, con tus hechos inicuos. El Dios Todopoderoso está hablando a la iglesia de Cristo. No me estoy refiriendo solamente a una denominación específica. Me estoy refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo, a todos aquellos redimidos con la sangre del Cordero, sin distinción de denominación. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, no a aquella específica que se puede reunir en un recinto hecho con manos humanas. Me estoy refiriendo a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que son la iglesia de Cristo y que pueden estar escuchando este mensaje en este lugar y a través de la grabación y a través de la radio en diferentes lugares. El Señor quiere que la iglesia se levante. El Señor quiere que todos los redimidos se levanten. Los redimidos están dormidos. Los redimidos estamos dormidos. Los redimidos estamos durmiendo. Los redimidos estamos echados en el piso. Los redimidos estamos perezosos. Los redimidos hemos dejado de caminar en el camino de Dios en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado. El Señor nos ha dado una gran comisión para estos últimos días, como está escrito en Mateo 24:14. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para su venida. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Y hoy en día se está predicando el evangelio en todo el mundo. En la China, en el África, en la India, en la ex-URSS, en Rusia y todas las ex-repúblicas soviéticas. Ahí se está predicando el evangelio.
Y ustedes como Iglesia de Cristo aquí en esta ciudad, Iglesia de Cristo aquí en Bolivia, también tienen que responder al llamado del Señor de predicar este evangelio en el cual creemos. Amén. Aportando con nuestro granito de arena para testimonio a las naciones, no para que todas las naciones se conviertan,